Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro seminario de Physics at Night. Hoy tenemos la 10ª clase de Superstring Theory a cargo de la profesora Carmen Núñez. Espero que disfruten mucho esta sesión. Adelante, profesora. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy entonces voy a hacer la última clase, introducir las supercuerdas heteróticas y la tipo 1, o sea, va a ser una breve introducción. Y bueno, si queda tiempo voy a hacer algo de acciones efectivas. Bueno, ya vamos a ver. El plan de la clase es primero hacer las cuerdas heteróticas con grupos de gauge SO32 y E8 por E8, y después introducir la última supercuerda que falta, que es la tipo 1, y para eso voy a tener que discutir cuerdas no orientadas, voy a hablar un poquito de D-branas y de cancelación de tadpoles, y bueno, por último, si hay tiempo, voy a decir algo de acciones efectivas de bajas energías. Bien, empecemos entonces con las cuerdas heteróticas. Vimos la vez pasada que las coordenadas, digamos, cuando uno compactifica la teoría, en principio las coordenadas del sector derecho y del sector izquierdo de la teoría se pueden tratar independientemente, y entonces se puede pensar en una construcción híbrida como la de la cuerda heterótica, que combina el sector izquierdo de la cuerda bosónica en 26 dimensiones con el sector derecho de la supercuerda en 10 dimensiones. Entonces, los campos de la cuerda heterótica, los campos en 2 dimensiones, son en el sector izquierdo hay 10 campos bosónicos, que son los X mu izquierdos de tau más sigma, donde mu toma valores de 0 a 9, y 16 bosones internos, que los voy a llamar XLI, porque son, digamos, son bosones que están compactificados, viven en el toro en 16 dimensiones, o sea, este índice I toma valores de 1 a 16. Y en el sector derecho hay 10 bosones no compactificados, que son los X mu derechos de tau menos sigma, y los supersimétricos, que son los fermiones psi mu de tau menos sigma. Los momentos de los bosones quirales izquierdos son discretos, o sea, como vimos la clase pasada, cuando compactificamos en el toro, los momentos toman valores discretos, viven en un látice, en este caso es un látice o una red de 16 dimensiones. O sea, estos los escribo de esta manera. Si llamamos E sub I a los vectores de la base de la red, que en principio tiene una métrica, o sea, esta red gamma 16 tiene una métrica G y J, que va a ser básicamente el producto de los vectores base, PI y PJ, y estos momentos, entonces son un número entero, o sea, este P sub I es un número entero de veces los vectores de la base. Entonces, los momentos de los vectores, de los bosones compactificados en las 16 dimensiones, toman valores en esta red gamma 16, y lo que vamos a ver es que este látice no puede ser cualquiera, o sea, no se puede elegir arbitrariamente, sino que va a estar restringido por la invariancia modular. O sea, la invariancia modular impone restricciones sobre los látices posibles, y bueno, vamos a ver que esto es lo que da origen a los grupos de gauge E8 por E8 y SO32. Entonces, bueno, recuerdo un poco en el formalismo hamiltoniano cómo se construía la función de partición. Hay que tomar la traza sobre el espacio de Hilbert, en este caso de la cuerda heterótica, de Q barra al hamiltoniano izquierdo, hamiltoniano derecho, y este Q era dos veces la exponencial de 2pi tau, donde tau es el parámetro modular del toro. Y acá teníamos el hamiltoniano izquierdo, tiene la contribución de los momentos en el cono de luz, este P mu toma valores de 2 a 9,
En el cono de luz, P mu al cuadrado es básicamente menos la masa al cuadrado de los estados en 10 dimensiones. Luego el operador número de nivel izquierdo, la contribución de los momentos de las coordenadas compactificadas, es el PL al cuadrado, y la constante de orden normal de la cuerda bosónica, que es -1. ¿Okay? Esta es la expresión del hamiltoniano izquierdo. Y el hamiltoniano derecho tiene de vuelta la contribución del P mu al cuadrado, luego el operador número de nivel derecho, la contribución de los fermiones, que va a ser en el sector de Neveu-Schwarz y en el sector de Ramón, de la cuerda fermiónica, y la constante de orden normal, que es -1/3. El operador número de nivel izquierdo tiene 8 osciladores bosónicos de espacio-tiempo y los 16 que corresponden a las coordenadas internas que están compactificadas. Y el número de nivel derecho tiene 8 osciladores bosónicos espacio-tiempo. O sea, el sector derecho no está compactificado y el sector izquierdo tiene esta contribución de las coordenadas compactificadas. La contribución de los fermiones a los hamiltonianos de Ramón. Recuerden que en el sector de Ramón los fermiones tienen modos enteros, entonces tenemos la suma sobre los m enteros de m por b menos i de mi, y este i toma valores en el gauge del cono de luz de 2 a 9, y la constante de orden normal de los fermiones, que era 1/3. Y en el sector de Neveu-Schwarz los modos son semienteros, entonces tenemos esta suma de la contribución de los fermiones en el sector derecho y la constante de orden normal de los fermiones, que era -1/6. Bueno, esto lo hicimos la vez pasada. Y entonces cuando uno calcula en la función de partición de la cuerda heterótica, resulta esta expresión. Ahora voy a decir en detalle qué es cada una de estas cosas. Bueno, en particular, la función de Dedekind de tau barra a la -24 por la eta de tau a la -8 es la contribución de los osciladores bosónicos. O sea, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha tenemos la contribución de los osciladores bosónicos, que son 24 en el cono de luz en la parte izquierda y 8 en el cono de luz en la parte derecha. El imaginario de tau a la -4 surge de los modos cero, o sea, la integral en los momentos, que era una integral continua, esto también lo discutimos en la clase pasada, de las coordenadas transversales que no están compactificadas. Y después tenemos la eta de tau a la -4 por esta combinación de funciones teta de Jacobi, que vimos la vez pasada, que es lo que viene de los fermiones en la hoja de mundo. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es la expresión de la cuerda heterótica en el toro, y lo más interesante es la suma sobre los vectores del látice gamma 16. Esto lo voy a llamar P de tau, es la suma sobre los vectores que viven en el látice gamma 16 de Q a la 1/2 de los momentos al cuadrado, los momentos izquierdos al cuadrado. Para que la función partición sea invariante modular, las transformaciones modulares de imaginario de tau y de la función eta de Dedekind requieren que esta función P de tau sea invariante bajo la transformación T, que manda tau en tau más 1, o sea, tiene que ser invariante, o sea, P de tau más 1 tiene que ser P de tau, para que la función partición sea invariante, y bajo la transformación S, que tau, P de -1 sobre tau tiene que ser igual a tau a la 8 por P de tau. O sea, así tiene que transformar esta función, que es la contribución de los bosones internos en las 16 dimensiones compactas, para que la función partición sea invariante modular.
Bueno, entonces veamos cómo transforma, o sea, P de tau más 1 es simplemente cambiar Q, recuerden Q es E a la 2 pi tau, entonces esto va a E a la 2 pi tau más 1, entonces Q a la 1 medio de PL al cuadrado simplemente transforma como Q a la 1 medio de PL cuadrado más E a la pi por PL al cuadrado. Entonces, para que sea invariante frente a la transformación T, tiene que ser igual a P de tau, y eso implica que el PL al cuadrado tiene que ser par. Entonces, esto ya está imponiendo condiciones sobre el látice de los momentos y dice que el gamma 16 tiene que ser un látice par. O sea, el P al cuadrado de los momentos compactificados izquierdos tiene que ser un número par. Y por otro lado, si miramos cómo transforma P cuando tau va a menos 1 sobre tau, esto se puede ver, o sea, está hecho en detalle en los libros, no lo voy a hacer, pero bueno, créanme que si uno aplica la fórmula de resumación de Poisson, P de menos 1 sobre tau es igual a tau a la 8 por la suma de los momentos sobre el látice dual a gamma 16 de Q a la 1 medio de P al cuadrado. Entonces, la invariancia de la función partición frente a las transformaciones S, lo que dice es que gamma 16 tiene que ser un látice autodual, o sea, gamma 16 tiene que ser igual a su dual, y entonces, resumiendo, la invariancia modular de la función de partición a un loop en el toro dice que el látice de momentos en el que viven los momentos de las coordenadas compactificadas en el toro en 16 dimensiones tiene que ser un látice euclidio par y autodual. Y entonces resulta que en 16 dimensiones hay solamente dos látices euclidios pares y autoduales, que son gamma de E8 por gamma de E8, donde E8 es el látice de raíces del grupo excepcional E8, y el gamma 16 que contiene el látice de raíces de SO32. Y entonces es la invariancia modular de la teoría de la función partición sobre el toro lo que está imponiendo que los momentos compactificados, digamos, de las coordenadas compactificadas en las 16 dimensiones extra del sector bosónico de la cuerda heterótica están dando lugar al grupo de gauge E8 por E8 y SO32. Estos dos látices contienen 480 vectores de longitud al cuadrado igual a 2, que son las raíces de 8 por E8 y de SO32. Y entonces es la invariancia modular lo que determina que el grupo de gauge de la cuerda heterótica sea E8 por E8 o SO32, que son grupos de dimensión 496. Entonces acá les dejo como ejercicio calcular la función de partición de la cuerda heterótica y mostrar que la invariancia modular requiere que el látice de momentos sea par y autodual, con lo cual van a mostrar que efectivamente los únicos grupos que están admitidos por consistencia de la cuerda heterótica son E8 por E8 y SO32. Bueno, entonces voy a introducir el espectro de las cuerdas heteróticas. El espectro va a ser un producto de los estados del sector izquierdo por los estados del sector derecho. En el sector izquierdo tenemos el vacío de la cuerda bosónica, que es un taquión. Luego tenemos estados no masivos, que hay, digamos, un vector espacio-tiempo, o sea, el alfa tilde mu tiene un índice vectorial espacio-tiempo. El alfa tilde mu menos 1 actuando sobre el estado fundamental da un vector espacio-tiempo. El alfa tilde con índice I, que es un índice de las coordenadas compactas en el toro, va a dar un bosón de gauge, o sea, va a corresponder a los estados que dan el álgebra de Cartan de E8 por E8 o SO32. Y después hay
varios vectores, varios estados no masivos que tienen PL, o sea, el PL al cuadrado, o sea, el valor del momento izquierdo al cuadrado igual a 2. Estos son estados no masivos que tienen número de nivel izquierdo igual a 0, y estos van a ser los vectores que dan las raíces de E8 por E8 o SO32, o sea, son los que generan los bosones de Gauge no abelianos. Entonces, estos son los estados que van a dar lugar a los estados no masivos cuando los multipliquemos por el sector derecho. Y en el sector derecho lo que tenemos son las excitaciones de la supercuerda en 10 dimensiones. El espectro es supersimétrico porque el taquión del sector de Neveu-Schwarz es eliminado cuando uno hace la proyección GCO, como discutimos la clase pasada, y esto ya vimos que es una necesidad que está impuesta por la invariancia modular. La proyección GCO elimina el taquión, y en el sector no masivo deja un vector espacio-tiempo que es el construido con los osciladores del sector de Neveu-Schwarz, B-1 medio, actuando sobre el estado fundamental, y los supersimétricos que son el espinor en el sector de Ramón. ¿Ok? Entonces, tomando el producto del sector izquierdo con el sector derecho, resulta que tenemos que imponer también la condición de level matching, que nos decía que la masa del sector izquierdo es igual a la masa al cuadrado del sector derecho. Entonces se puede ver que no hay taquión, no hay taquión porque el vacío taquiónico izquierdo, que viene de la parte bosónica, no cumple el level matching. O sea, no hay manera de hacer que esta suma, o sea, el taquión tiene NL igual a 0, tiene momentos internos iguales a 0 y la constante de orden normal es igual a -1. Esto es en el sector izquierdo. Y en el sector derecho, tanto el número de nivel de Ramón como Schwarz, acá debería decir Neveu-Schwarz, en -1 medio, en el sector de Neveu-Schwarz, no cumplen, no pueden nunca ser iguales a -1. Esa, la constante de orden normal en el sector de Ramón es entera positiva, y en el sector de Neveu-Schwarz lo mismo. Entonces, bueno, no se puede cumplir la condición de level matching para el taquión, entonces el taquión queda eliminado por esta condición de pegado de nivel. Y ahora vamos a ver que la supersimetría en el sector derecho, entonces la supersimetría solo es la del sector derecho, porque en el sector izquierdo tenemos la cuerda bosónica, que no es supersimétrica, y entonces solo tenemos un espectro que tiene una supersimetría en 10 dimensiones. Entonces, en 10 dimensiones, los 4 tipos de estados no masivos son, por un lado, el vector del sector izquierdo por el vector del sector derecho. Esto es lo que se puede descomponer en una parte simétrica, una parte antisimétrica y la traza, que corresponden al gravitón, el tensor antisimétrico, y el dilatón en 10 dimensiones, que es el sector universal gravitatorio que tienen todas las teorías de cuerdas. Y luego están sus compañeros supersimétricos, el gravitino y el dilatino, que se obtienen con el vector del sector izquierdo y el espinor del sector de Ramón en el sector derecho. Y por otro lado van a estar los bosones de Gauge, que se construyen actuando con los osciladores con índice interno en el sector izquierdo, y los vectores del sector derecho en el sector de Neveu-Schwarz, y estos dan lugar a los bosones de Cartan, a los estados de Cartan de E8 por E8 o SO32, según cómo tomemos los vectores, los momentos internos. Y por otro lado, los estados que tienen momento izquierdo al cuadrado igual a 2 por el vector derecho en el sector de Neveu-Schwarz van a dar lugar a las raíces de E8 por E8 o SO32.
Y por otro lado están también los gauginos, que son los compañeros supersimétricos de estos vectores, que son los que se construyen actuando o con los osciladores de los bosones internos para el sector izquierdo, por los espinores del sector de Ramón en el sector derecho, o por los momentos al cuadrado igual a 2 en el sector izquierdo, por los espinores de Ramón del sector derecho, y estos dan los gauginos, que son los compañeros supersimétricos de los vectores de gauge. Y entonces estos estados, digamos, todos estos estados no masivos, son el contenido de campos de la supergravedad n igual a 1, o sea, con una supersimetría. Fíjense que hay un solo gravitino, o sea que hay supersimetría n igual a 1, acoplada a super Yang-Mills en 10 dimensiones. Este es el contenido de campos de la supergravedad n igual a 1, acoplada con super Yang-Mills en 10 dimensiones. Entonces les dejo como ejercicio construir el espectro no masivo de la cuerda heterótica. Hay también, bueno, digamos, hay también un número infinito de estados masivos, ¿no? O sea, si uno sigue actuando con operadores de creación a distintos niveles, el espectro masivo uno lo puede construir de manera directa, simplemente actuando con los estados, con los osciladores más altos de creación, y se tiene también una torre infinita de estados masivos. Las cuerdas heteróticas E8 por E8 y SO32 tienen el mismo número de estados a cada nivel de masa, pero los estados se organizan de manera diferente frente a las simetrías de gauge internas, ¿no? O sea, según que sea la simetría de gauge E8 por E8 o SO32, la manera en que se organizan los estados es distinta. Los valores de los momentos compactificados son distintos en los distintos látices, y son idénticas. Las teorías son distintas, o sea, las funciones de partición de la teoría E8 por E8 y SO32 son idénticas, son iguales a 0, porque, como vimos la vez pasada, la contribución del sector derecho, que es de la supercuerda, la contribución de los bosones cancela la contribución de los fermiones en una teoría supersimétrica, y entonces la función partición es igual a 0, pero las diferencias entre la teoría con grupo de gauge 8 por E8 y la SO32 se ven en las funciones de correlación, que son distintas de 0. Entonces, para algunas elecciones de los campos de gauge de fondo, cuando uno compactifica, digamos, si uno compactifica la teoría en 10 dimensiones, la compactifica en un círculo de radio, digamos, R1, si uno compactifica la cuerda E8 por E8 en un círculo de radio N1, para ciertos campos de gauge de fondo, esta teoría es equivalente a la teoría SO32 compactificada en otro círculo que tiene radio R2, si los radios cumplen que R1 por R2 es igual a alfa prima sobre 2. O sea, esta es la simetría de T-dualidad que vimos la clase pasada, la vimos para el caso de la cuerda bosónica y de la supercuerda tipo 2. Recuerden que en el caso de las supercuerdas tipo 2, la T-dualidad mapeaba la 2B en un círculo de radio R, en la 2A en el círculo de radio inverso, y ahora en la teoría de cuerda heterótica, la T-dualidad mapea la cuerda heterótica con grupo de gauge E8 por E8 en un círculo de radio R1, en la heterótica con grupo de gauge SO32 con radio R2, siempre que los radios cumplan esta relación. Si uno compactifica varias dimensiones y poniendo distintos campos de fondo, no solo de los campos de gauge, sino también de la métrica del tensor antisimétrico, aparecen otros grupos excepcionales, aparecen grupos ortogonales, o sea, uno puede
al compactificar y poniendo distintos campos de fondo de los campos no masivos de la teoría, entonces uno puede producir en distintas dimensiones, digamos, compactificando de 10 a 9, 8, 7, 6, digamos, a cualquier dimensión menor, uno puede producir otros grupos excepcionales de dimensiones más chicas, o también puede producir o con grupos unitarios, digamos, distintos grupos se pueden obtener modificando los campos de fondo de la teoría en distintas dimensiones más bajas que 10. Bueno, entonces esto es todo lo que voy a decir de cuerdas heteróticas. Si tienen preguntas. Tengo una pregunta. Si, si nosotros tenemos en este esquema que las funciones de partición son iguales, ¿cuáles serían las diferencias de estas funciones de correlación que me indican bueno, que las teorías son justamente diferentes, ¿no? Porque aparecen en el sector que corresponde a los estados de gauge, aparecen las funciones de correlación, perdón, las funciones, las constantes de estructura de los grupos E8x8 y SO32 son distintas, y entonces los términos donde uno calcula las interacciones de los bosones de gauge tienen distintos valores según que uno esté considerando un grupo o el otro. Y eso se ve cuando se calculan las amplitudes de scattering de los bosones, de los vectores, digamos, los coeficientes que aparecen en las amplitudes de scattering son distintos según si las constantes de estructura son las que corresponden a E8x8 o SO32. No sé si está claro. Sí, sí, me quedó mucho más claro. Gracias. Si hay más preguntas. Bueno, si no, entonces voy a continuar. Voy a introducir la supercuerda tipo 1 y para eso tengo que introducir cuerdas no orientadas. Hasta ahora estuvimos hablando siempre de cuerdas orientadas. Vamos a ver que incluso en el gauge del cono de luz, donde fijamos buena parte de la invariancia por difeomorfismos, pero la invariancia de difeomorfismos de la acción de Polyakov no está completamente fija, aún fijando el gauge del cono de luz, porque todavía uno puede hacer lo que se conoce como la transformación de paridad de la hoja de mundo, que manda sigma en L menos sigma. L es la longitud de la cuerda, y bueno, y deja tau invariante. Esta transformación no tiene versión infinitesimal, es una transformación que no está conectada con la identidad, es una transformación discreta, pero que respeta la periodicidad de la cuerda cerrada, y lo que hace es mapear cada extremo de la cuerda abierta en el otro extremo, pero invierte la orientación de la hoja de mundo. O sea, en la cuerda abierta, recuerden que hay dos puntos especiales que son los extremos, y si uno los puede distinguir, por ejemplo, como se hacía, digamos, en la teoría en la QCD, que uno pone un quark en un extremo y un antiquark en el otro, si uno los puede distinguir, entonces puede definir una orientación, y si uno hace esta transformación de paridad, lo que se hace es invertir la orientación de la hoja de mundo. Entonces, el operador que implementa esta transformación se llama omega, implementa este difeomorfismo discreto, y lo que hace es mapear x mu de sigma en x mu de L menos sigma. Y en términos de osciladores, para la cuerda cerrada, este operador básicamente intercambia los alfa con los alfa tilde, y en la cuerda abierta, con condiciones de contorno de Neumann, lo que hace es mandar el alfa mu sub n en -1 a la n por alfa mu sub n. O sea, aparece un signo menos para los n impares
y quedan los mismos alfa para los n pares. Entonces, esto es lo que hace este operador paridad. Y en la cuerda fermiónica, el psi más de sigma en psi menos de L menos sigma y el psi menos de sigma en psi más de L menos sigma. O sea, en términos de los osciladores fermiónicos, básicamente intercambia los osciladores izquierdos con los derechos y además los osciladores de Neveu-Schwarz en los de Ramón. O sea, fíjense que aparece acá este factor E a la menos 2pi por R. Como R es par, es entero en el sector de Ramón, esto es un más cuando estamos en el sector de Ramón, y como es un medio, digamos, es semientero en el sector de Neveu-Schwarz, acá aparece un signo menos. Entonces, lo que hace este operador en el sector fermiónico es intercambiar los estados de Neveu-Schwarz-Ramón en Ramón-Neveu-Schwarz. O sea, intercambian Neveu-Schwarz-Ramón con Ramón-Neveu-Schwarz y viceversa. ¿Ok? Entonces, bueno, para poder discutir cómo es el espectro de la cuerda que está, digamos, proyectada por paridad, hay que definir cómo actúa este operador omega sobre los estados fundamentales. Y bueno, si uno tiene en cuenta que los estados fundamentales de Ramón son fermiones en espacio-tiempo, o sea que anticonmutan cuando uno los permuta, entonces tenemos que en el sector Neveu-Schwarz, el operador paridad básicamente digamos, no hace nada, porque intercambia el sector derecho con el izquierdo, pero si los dos son el estado fundamental, básicamente no hace nada. Pero en el sector de Ramón-Ramón, como uno tiene que intercambiar fermiones del sector izquierdo con el derecho, aparece el signo menos. O sea, el operador omega mapea el A izquierdo por el B derecho en menos el B izquierdo por el A derecho. Y en el sector de Neveu-Schwarz-Ramón, lo que hace es, digamos, mandar el estado fundamental de Neveu-Schwarz izquierdo, lo manda a la derecha, y el estado fundamental de Ramón, que es un fermión, a la derecha, lo manda a la izquierda, pero acá como es un estado bosónico por un fermiónico, no hay signo, y lo mismo en el sector de Ramón Neveu-Schwarz, o sea, intercambia el Ramón de la izquierda, lo manda a la derecha, y el fundamental de Neveu-Schwarz de la derecha lo manda a la izquierda. ¿Okay? Los estados de la cuerda cerrada no orientada, o sea, los estados que mantiene una teoría de cuerda cerrada no orientada, son los estados que son simétricos bajo la acción de este operador omega. Y estos estados en la supercuerda son un subconjunto de los de la teoría 2B. O sea, la teoría 2B es simétrica, izquierda y derecha. Pero cuando uno se queda con los estados que son simétricos, bajo la acción de omega, entonces en el sector de Neveu-Schwarz solamente sobrevive el dilatón y el gravitón. Recuerden que indicábamos los estados por la dimensión, ¿no? O sea, el dilatón es un escalar que tiene dimensión 1 y el gravitón es un tensor simétrico de rango 2 que tiene 35 grados de libertad. Entonces, el operador omega elimina el tensor antisimétrico en una cuerda no orientada, porque el tensor antisimétrico es impar frente a omega, o sea, como intercambia el alfa con el alfa tilde, entonces el tensor antisimétrico es antisimétrico ante el intercambio del sector derecho y derecho con el izquierdo, y entonces la proyección omega elimina el tensor antisimétrico del sector Neveu-Schwarz. Pero en cambio sobrevive la dos forma del sector de Ramón-Ramón, porque en Ramón-Ramón, al intercambiar derecho con izquierdo, recuerden que aparece un signo menos, y entonces ese signo menos compensa con la proyección omega en el caso de la dos forma, pero no se compensa en el caso de la cero forma y de la cuatro forma, que eran las otras formas que aparecen ¿se acuerdan? En la teoría tipo 2B teníamos las formas pares,
en el sector Ramón-Ramón. Entonces, bueno, esto es lo que sucede al proyectar con omega, y en el caso de los fermiones, lo que sobrevive es una combinación del dilatino y el gravitino. O sea, sobrevive la combinación que es par bajo la proyección omega. Recuerden que omega manda Neveu-Schwarz-Ramón en Ramón-Neveu-Schwarz, entonces si queremos tener una combinación simétrica, hacemos una combinación de los dos, Neveu-Schwarz-Ramón más Ramón-Neveu-Schwarz. ¿Okay? Entonces esto es lo que básicamente mata la mitad de las supersimetrías. O sea, hay que combinar los gravitinos izquierdo, los gravitinos, los dos gravitinos hay que combinarlos en uno. Entonces, bueno, este es el contenido, el espectro no masivo de la cuerda cerrada no orientada. Tiene en el sector bosónico el mismo sector gravitatorio universal, solo que ahora la 2 forma viene del sector Ramón-Ramón, el tensor antisimétrico, y tenemos un dilatino y un gravitino. Y estos son los estados de la supergravedad n igual a 1 en 10 dimensiones, que es el sector no masivo de la cuerda cerrada en la teoría de supercuerdas tipo 1. Esto es la contribución del sector no masivo de cuerda cerrada en la teoría de supercuerdas tipo 1. Esta teoría, que se obtiene a partir de la teoría de supercuerdas tipo 2b, manteniendo solo los estados que son invariantes por la inversión de la orientación de la hoja de mundo, es inconsistente. Ahora vamos a ver en qué consiste la inconsistencia, pero para hacerla consistente va a ser necesario agregar estados de cuerda abierta, y como los estados de cuerda cerrada son no orientados, va a haber que agregar también los estados de cuerda abierta no orientadas para hacer consistente la teoría. Y vamos a ver, entonces, me adelanto, pero para, digamos, resumir un poco esta teoría tipo 1, esta teoría tipo 1 tiene cuerdas cerradas no orientadas, que son los estados que vienen de la cuerda tipo 2b, que son invariantes frente a la proyección de orientación de la hoja de mundo, y vamos a ver que vamos a tener que agregar estados de cuerda abierta no orientados, que son los que van a dar todo el contenido de campos de la teoría de supercuerda tipo 1. Bueno, entonces, como dije, la consistencia de la supercuerda tipo 1 va a requerir agregar sectores que se llaman sectores twisteados, que son cuerdas abiertas que van a originar bosones de gauge no masivos. Entonces, el punto de partida de la construcción de la teoría tipo 1 es la supercuerda tipo 2b, que es la que tiene la misma proyección GCO en el sector derecho para los modos, perdón, en el sector de Ramón, para los modos izquierdos y los derechos, ¿no? O sea, la tipo 2b era una teoría quiral en la que hacíamos la misma proyección GCO en el sector derecho que en el sector izquierdo. Y el operador que proyecta a estados pares por inversión de la hoja de mundo es un medio de 1 más omega. Este es el operador que proyecta a estados que son pares por la proyección omega. Y entonces, si uno inserta este operador en la traza de la función de partición, lo que tenemos que calcular entonces es, ahora vamos a tener que tomar la traza sobre el espacio de Hilbert de la supercuerda tipo 2b, donde tenemos este P GCO es la proyección GCO, ¿no? Que era, si se acuerdan de la clase pasada, un medio de 1 menos 1 menos 1 a la F, donde F era el operador número fermiónico de la hoja de mundo, y este es el proyector sobre los estados que tienen un número par de osciladores fermiónicos. Entonces tenemos que insertar el operador de proyección GCO y el operador de proyección de paridad, o sea, de paridad de
de inversión de la hoja de mundo, que es 1 más omega sobre 2. Entonces, fíjense que acá, digamos, el primer término, el que viene con un medio, es básicamente la función partición en el toro de la supercuerda tipo 2b. Y después tenemos que tomar la traza sobre el espacio de Hilbert de la teoría 2b de lo que sería lo mismo que la función en el toro, pero con la inserción de este operador paridad de la hoja de mundo. Entonces, bueno, tenemos que calcular esto, y acá lo que hice en esta segunda línea fue tener en cuenta que los estados que contribuyen a la traza con la inserción de omega son los que tienen L0 igual a L0 tilde o L0 barra, y llamé T a la parte imaginaria del parámetro modular del toro, era tau 2, lo llamé T, y como los estados que contribuyen con la inserción de omega son solo los que tienen L0 igual a L0 tilde, entonces esto básicamente se simplifica, este Q a la L0 menos C sobre 24 por Q barra a la L0 barra menos C sobre 24 se simplifica a la exponencial de menos 4pi por T, L0 menos C sobre 24. Bueno, esto es lo que hay que calcular. Y entonces en la formulación hamiltoniana de la función de partición, el término que tiene la inversión de paridad, este omega, el que tiene omega, tiene la interpretación de hacer un giro en la dirección temporal. O sea, si miramos geométricamente, la hoja de mundo es lo que se llama la botella de Klein. O sea, si mapeamos esto en el plano, tenemos una superficie donde tenemos identificados los dos lados, digamos, que tienen las flechitas en la misma dirección, y en la dirección temporal hay una inversión. O sea, los dos lados están identificados, pero invirtiendo la orientación. Y esto es lo que define lo que se llama la botella de Klein. La botella de Klein es una superficie que tiene, digamos, la habíamos identificado como la que tiene dos cross caps. O sea, cuando definimos todas las superficies de Riemann en las que se podía sumar para calcularse las amplitudes de scattering, aparecía esta botella de Klein, que es una superficie de Riemann que no tiene género igual a 0, no tiene bordes y tiene dos de estos cross caps, que son estas identificaciones de los lados opuestos. En la botella de Klein no hay grupo modular, así como había en el toro. ¿Se acuerdan? En el toro el grupo modular era lo que permitía, en particular, que la función partición no diverja, o sea, era lo que eliminaba los infinitos en el caso de la cuerda bosónica, y en el caso de la supercuerda tipo 2 era el grupo modular los que indicaba que el espectro fuera supersimétrico. En el caso de la botella de Klein, o sea, cuando insertamos este operador omega, no hay grupo modular, pero vamos a ver que lo que cumple la función equivalente a la del grupo modular es lo que se llama la cancelación de tadpoles, que ahora vamos a ver. Bueno, si calculamos el diagrama de vacío de la botella de Klein, bueno, si incluimos la medida, o sea, integramos sobre el parámetro modular de la botella de Klein, que es que llamamos T, y que puede tomar valores entre 0 e infinito, y tomamos la traza sobre el espacio de Hilbert de cuerda cerrada, básicamente con la inserción del operador omega, el resultado es este que está escrito acá en la segunda línea. El T a la menos 5 viene de hacer la integral gaussiana sobre el momento del centro de masa. Esto es lo mismo que pasó en la cuerda bosónica y en la supercuerda tipo 2. Aparece este T al número de dimensiones sobre 2. Y luego aparece esta expresión que viene de la contribución de los fermiones, que es lo mismo que aparecía en la supercuerda tipo 2, y por más que esto se anula, recuerden que la identidad de Riemann
decía que esto es igual a 0, esta expresión se anula, pero vamos a ver que esta teoría no es consistente. O sea, a pesar de que esta contribución es igual a 0, que de alguna manera que sea 0 está indicando que la contribución de los bosones cancela la contribución de los fermiones, pero de todas maneras esta teoría es inconsistente. Bueno, para poder explicar por qué y dónde está la inconsistencia, tengo que introducir la función partición en el cilindro. Así que les pregunto si tienen dudas, consultas sobre esta parte. Sí, tengo una pregunta. Bien, Ah, me- esta inconsistencia, digo, para, bueno, no anticiparme, sino tener más o menos una idea, se refiere a esta ausencia del grupo modular en la botella de Klein. de alguna manera sí, vamos a ver que sí. Porque justamente lo que hace, vamos a ver que lo que cumple, me adelanto un poco, pero lo que cumple el papel de invariancia modular es de tadpoles. Esto, digamos, bueno, quizás porque, digamos, es una explicación larga y es lo que voy a decir ahora. Entonces, quizás es mejor si me lo vuelves a preguntar cuando, cuando explico dónde está la inconsistencia. Ok, ok, Porque es un perfecto, poco largo. gracias. Es un poco Ok, largo. ok, ok, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de la función partición en el cilindro. Entonces, digamos, hasta ahora discutimos cuerdas cerradas. Entonces, esta superficie del toro y de la botella de Klein son superficies que aparecen en la teoría de cuerdas cerradas. Ahora vamos a ver la función de partición para las cuerdas abiertas. Entonces, en el toro, si nos acordamos que la función partición, empezamos con un cilindro infinito, o sea, la coordenada sigma en la cuerda cerrada toma valores entre 0 y 2pi, y tau, la coordenada tau toma valores entre menos infinito e infinito. Y si imponemos condiciones de contorno periódicas en el toro para tener justamente la topología en el toro, entonces, bueno, eso era lo que nos permitía tener la topología del toro. En la cuerda abierta, la coordenada sigma no es periódica. La coordenada sigma toma valores entre 0 y pi, y los extremos describen los bordes, digamos, de esta superficie a medida que la cuerda se propaga. Y tau, en principio, toma valores entre menos infinito e infinito. Y si imponemos condiciones de contorno en tau, esto lo que hace es deja la topología del cilindro. ¿Ok? O sea, si hacemos para la cuerda abierta lo mismo que hicimos para la cuerda cerrada, imponer condiciones de contorno periódicas nos deja la topología del cilindro. En el cilindro hay un parámetro modular real, o sea, este parámetro modular t puede tomar cualquier valor entre 0 e infinito, y es lo que parametriza distintos cilindros. O sea, todos los cilindros que son no equivalentes por transformaciones conformes se pueden describir tomando coordenadas sigma, que toma valores entre 0 y pi, y tau entre 0 y 2pi por t. El parámetro modular en el cilindro es el cociente entre la circunferencia y la longitud del cilindro. O sea, si mapeamos, por ejemplo, si mapeamos el cilindro al plano, la imagen del cilindro en el plano es el anillo. Y el parámetro modular del anillo es básicamente el cociente entre los dos radios, entre el radio interno y el radio externo. ¿Ok? O sea, si se acuerdan, en el caso del toro teníamos un parámetro modular complejo que era tau, y básicamente, digamos, la componente real y la imaginaria tenían que ver con que estábamos compactificando sigma y tau. Acá en la cuerda abierta estamos solo compactificando tau, porque digamos, en el cilindro tenemos los bordes de la cuerda abierta que describen estos círculos, y entonces el parámetro modular es real, es este t, que puede tomar un valor entre 0 e infinito,
es básicamente el cociente entre los dos radios posibles del anillo, o digamos, o la circunferencia del cilindro, que puede tomar valores entre 0 y 2pi por t. Fíjense que si intercambiamos esto siempre se puede hacer, si trabajamos en una hoja de mundo con signatura euclidia, sigma y tau son indistinguibles, ¿no? O sea, los dos tienen la misma asignatura, entonces podemos intercambiar los roles de sigma y tau, y entonces uno puede interpretar la función de partición de la cuerda abierta como un diagrama árbol de cuerda cerrada. O sea, fíjense, acá en el diagrama de la izquierda tenemos sigma, que toma valores entre 0 y pi para la cuerda abierta, y en el caso de la cuerda cerrada, podemos pensar que esto es una amplitud árbol de una cuerda cerrada que se propaga entre un borde que lo llamamos A al borde que llamamos B. O sea, fíjense que, digamos, lo que sería una superficie de un loop de cuerda abierta, donde estamos compactificando tau, y sigma toma valores entre 0 y pi, la podemos interpretar como un diagrama árbol de cuerda cerrada, de una cuerda cerrada que se traslada, digamos, entre una superficie que llamamos A y una superficie que llamamos B. Esto es lo que se conoce como la dualidad cuerda cerrada, cuerda abierta, y que tiene que ver básicamente con que en una hoja de mundo euclidia uno puede intercambiar sigma y tau, y digamos, o uno compactifica sigma o compactifica tau. En los dos casos, los bordes son lo que se llaman las D-branas. En la cuerda abierta, las D-branas son las superficies donde viven los extremos de la cuerda abierta, y en la cuerda cerrada son los objetos que absorben y emiten cuerdas cerradas. Estas son las D-branas, que están tanto en la teoría de cuerda abierta como en la teoría de cuerda cerrada. En la teoría de cuerda abierta, las D-branas son las superficies donde viven los extremos de la cuerda abierta, ahora lo vamos a ver en más detalle, y en la cuerda cerrada son los objetos que absorben y emiten cuerdas cerradas. Si se acuerdan, cuando introdujimos la cuerda abierta, nos quedamos con las condiciones de contorno de Neumann, porque dijimos que las condiciones de contorno de Dirichlet, que se podían usar para cancelar los términos de superficie al hacer la variación en la acción de Polyakov, pero las condiciones de contorno de Dirichlet rompían la invariancia de Poincaré y por eso no las consideramos. Bueno, si las consideramos, recuerden que las condiciones de contorno de Dirichlet dicen que la variación de x mu, de las coordenadas de la cuerda x mu, es igual a 0 en el borde, o sea, cuando sigma vale 0 o pi. Esta condición de contorno lo que significa es que el extremo de la cuerda abierta está fijo en el espacio-tiempo, o sea, no se puede mover. La variación del borde, digamos, de los extremos, sigma igual a 0 y sigma igual a pi, es igual a 0. Uno puede imponer condiciones de contorno mixtas. Por ejemplo, se podrían imponer P más 1 direcciones con condiciones de contorno de Neumann y D menos P menos 1 direcciones con condiciones de contorno de Dirichlet. Y en este caso, los extremos de la cuerda abierta están confinados a un subespacio de P más 1 dimensiones del espacio-tiempo de D dimensiones. O sea, si imponemos D menos P menos 1 direcciones con condiciones de contorno de Dirichlet, entonces las P más 1 direcciones con condiciones de contorno de Neumann definen estas superficies en las que están obligadas a moverse los extremos de la cuerda abierta. Entonces, estos subespacios en los que se mueven los extremos son objetos dinámicos que intercambian momento con las cuerdas abiertas que terminan en ellos, ¿no? O sea, el momento que fluye a través de los extremos de la cuerda abierta
se tiene que compensar con el momento de estos objetos, que son objetos dinámicos, justamente tienen un momento para poder compensar el momento que fluye a través de los extremos de la cuerda abierta, y estos son los objetos que se llaman dp-branas. ¿Okay? Son objetos de p+1 dimensiones, donde viven los extremos de la cuerda abierta. Entonces, volvamos un poquito a la amplitud de un loop de cuerda abierta en el cilindro. En el cilindro, entonces, tenemos que hacer la integral sobre el parámetro modular del cilindro, que es este t, que toma valores entre 0 e infinito. Tomamos la traza sobre el espacio de Hilbert de cuerda abierta, de Q a la L0 menos E sobre 24, donde Q ahora es la exponencial de menos 2πt, y de vuelta t es el parámetro modular del cilindro. Entonces, esta sería la amplitud, de la amplitud en el cilindro desde el punto de vista de la cuerda abierta. Desde el punto de vista de la cuerda cerrada, lo voy a llamar A tilde, esta amplitud es una suma sobre estados de cuerdas cerradas que se intercambian entre las d-branas que están en los dos extremos, digamos. Recuerden, digamos, si lo miramos desde el punto de vista de la cuerda cerrada, podemos pensar que una cuerda cerrada, digamos, es emitida por la brana, esta que la llamamos A, y es absorbida en la brana B. Entonces dijimos que el módulo del cilindro es el cociente entre la circunferencia y la longitud del cilindro. Entonces, en el diagrama de un loop de cuerda abierta, el cociente es 2π por t, que es la circunferencia, sobre pi, que es la longitud de la cuerda abierta. En cambio, en el diagrama árbol, la circunferencia es la longitud de la cuerda cerrada, que es 2π, y suponemos que 2π por L es la distancia que se propaga la cuerda cerrada. Entonces, la relación entre el parámetro modular del cilindro, pensado como un diagrama de un loop de cuerda abierta, y lo que sería el parámetro modular en el caso de pensarlo como una cuerda cerrada, es esta relación. T es 1 sobre 2L. Llamemos L básicamente a la distancia en que se propaga la cuerda cerrada, como una especie de la inversa del parámetro modular del cilindro. Entonces, en el canal árbol de cuerda cerrada, el equivalente de la amplitud en el cilindro es esto que voy a llamar A tilde en el canal de cuerda cerrada, y tiene esta expresión, o sea, va a ser una integral sobre este L, que puede tomar valores entre 0 e infinito, porque la cuerda, estas branas pueden estar separadas una distancia infinita, y tenemos también una integral en este parámetro θ que toma valores entre menos pi y pi, y que básicamente esto es como una especie de multiplicador de Lagrange, que lo que hace es imponer la condición de level matching. O sea, en la cuerda cerrada los estados tienen que cumplir que L0 menos L0 tilde aniquilen los estados físicos. Entonces, este parámetro θ está imponiendo esa condición. Y básicamente esta expresión es, digamos, hay que calcular el valor, digamos, un valor de expectación de estas exponenciales entre lo que se conocen como estado de borde de d-branas izquierda y d-brana derecha. O sea, esto que llamo dp son las dp-branas que se originan, las cuerdas cerradas, y digamos, hay el operador hamiltoniano que las evoluciona hasta la dp-brana del lado derecho, digamos, donde son absorbidas. Esto es la expresión que hay que calcular. Obviamente no voy a hacer la cuenta, pero digamos, hay una manera de calcularlo. Hay que introducir lo que se conocen como estados de borde en el caso de la cuerda cerrada. Bueno, uno puede hacer esta cuenta, pueden ver los detalles en los libros, y el resultado en el caso de la supercuerda es este que está acá. O sea, básicamente queda una integral sobre el parámetro L entre 0 e infinito
de esta exponencial de I al cuadrado. I es la distancia entre las branas, y hay que integrar L entre 0 e infinito. Aparece este factor de 1 sobre 4pi cuadrado alfa prima por L a la 9 menos P sobre 2, donde esto es básicamente la integral sobre los momentos de la cuerda, según la cantidad de dimensiones que tenga la brana. Y aparece también esta identidad de Jacobi, las funciones θ que vienen del sector fermiónico y que hacen que esto sea igual a 0. O sea, esto es igual a 0, y de vuelta que sea igual a 0 en la supercuerda tiene que ver con el hecho de que se propaga la misma cantidad de estados bosónicos que estados fermiónicos, y la contribución de los estados bosónicos cancela la contribución de los estados fermiónicos. Entonces, esto es igual a 0, tanto en el canal de cuerda cerrada como en el canal de cuerda abierta. Entonces, fíjense que esta posibilidad de intercambiar sigma con tau nos permite identificar los diagramas que son de un loop de cuerda abierta con diagramas que son diagramas árbol de cuerda cerrada. ¿Okay? Estas dos cosas son equivalentes por esta dualidad que hay entre cuerda cerrada y cuerda abierta, y que el origen es que en una hoja de mundo con signatura euclidia uno puede intercambiar sigma con tau. Entonces, las dp-branas se acoplan a estados de cuerdas cerradas, tanto en los sectores de Neveu-Schwarz, que son el gravitón y el dilatón, o en el sector de Ramón-Ramón, que son estas formas que aparecían en las cuerdas tipo 2A y 2B. Y bueno, de manera que estas dos contribuciones se cancelan. Una dp-brana barre un volumen mundo de P más 1 dimensiones, ¿no? Entonces, estos volumen mundo de P más 1 dimensiones se acoplan a estas P más 1 formas de Ramón-Ramón con un término que tiene esta forma, o sea, una carga que la llamo mu sub P por la integral de la P más 1 forma, que es la que se acopla a estos objetos que barren volúmenes mundo de P más 1 dimensiones. Esto es lo mismo que pasa en el caso de una partícula. Si uno tiene una partícula de carga Q, la partícula se acopla a un potencial de gauge, que es una unoforma de esta forma, como la carga por la integral del potencial vector, y la integral se hace sobre la línea de mundo de la partícula. En el caso de una p-brana, una dp-brana, la P más 1 forma que se acopla a este volumen de mundo P más 1 dimensional tiene término de acoplamiento, viene dado por esta expresión. Como la supercuerda tipo 2B tiene formas pares y la 2A tiene formas impares, entonces la teoría tipo 2B tiene dp-branas con P impar, y la teoría 2A tiene dp-branas con P par. ¿Okay? Si se acuerdan, cuando la clase pasada vimos la supercuerda tipo 2B, vimos el espectro y vimos que el espectro, digamos, cuando uno multiplica los espinores en el sector de Ramón-Ramón, cuando uno multiplica dos espinores que tienen la misma quiralidad a izquierda y a derecha, ese producto de espinores se puede descomponer en formas que tienen índice, digamos, con un número par de índices. El producto de espinores con quiralidad opuesta produce formas impares. Entonces, esto implica que la teoría tipo 2B tiene dp-branas con P impar porque tiene formas pares, y la 2A tiene dp-branas con P par porque tiene formas impares. Entonces, vuelvo un poquito al tema de las cuerdas no orientadas. Entonces, volvemos a la botella de Klein. La botella de Klein es un diagrama de un loop de cuerdas no orientadas.
y está relacionado al cilindro con un cross-cap en cada extremo. O sea, lo mismo que hicimos en el caso de la cuerda abierta, donde vimos que un loop de cuerda abierta lo podíamos relacionar con el cilindro que describe una cuerda. Lo mismo podemos hacer en el caso de la botella de Klein. Podemos pensarla como un diagrama de un loop de cuerda no orientada y vamos a ver que está relacionada a un cilindro que tiene un cross-cap en cada extremo. O sea, vimos que, digamos, geométricamente, la hoja de mundo de la botella de Klein la podíamos representar de esta forma, como que, digamos, los dos bordes están identificados cuando las flechas tienen el mismo sentido, pero en la dirección temporal hay un proyector de paridad. Si, digamos, haciendo cortes y desplazamientos de este sector fundamental, digamos, de la botella de Klein, uno se puede ver que el diagrama de un loop de cuerdas no orientadas, la botella de Klein se relaciona con un cilindro que tiene un cross-cap en cada extremo. Pero bueno, es fácil de ver que si uno, por ejemplo, corta esta superficie en la mitad, desplaza una mitad hacia arriba, luego invierte por paridad y para volver a pegar estos dos lados. Entonces esto es equivalente a un cilindro que tiene dos crosscaps en los extremos. Entonces esto es el equivalente cuando uno tiene proyección de paridad a lo que hicimos antes de mapear la cuerda abierta que describe un cilindro a un loop con la cuerda cerrada que describe un cilindro a nivel árbol. En el caso de la botella de Klein, se puede pensar que es un loop en la botella de Klein, y esto en el caso de a nivel árbol está relacionado con un cilindro que tiene dos crosscaps en los extremos, básicamente por esta inversión temporal, en la dirección temporal. Entonces, bueno, repito que este diagrama se puede pensar como un diagrama árbol en el que la cuerda que está proyectada con esta proyección de paridad, digamos, de inversión de la hoja de mundo, se propaga entre dos de estos crosscaps que están separados una distancia 2pi por L. Entonces, el parámetro modular que parametrizaba distintas botellas de Klein, que toma valores entre 0 e infinito, se puede deducir a partir de esta figura que hice acá, digamos, de cómo uno mapea la botella de Klein en este cilindro con dos crosscaps. Bueno, digamos, de vuelta, relacionando el cilindro con la longitud el parámetro modular de la botella de Klein con esta longitud del cilindro en el canal de cuerda cerrada, ¿ok? En el canal árbol. Entonces, bueno, en analogía con lo que pasaba en el canal árbol del cilindro, la botella de Klein se puede transformar en un tubo que se extiende entre dos crosscaps en los extremos, y ahora la posición en los extremos, en el espacio-tiempo, se llama plano orientifolio. O sea, así como antes pensábamos en la cuerda cerrada que se propaga entre dos branas, entre dos dp-branas, en el caso de las cuerdas que tienen esta orientación, omega, los extremos entre los que se propaga la cuerda se llaman planos orientifolios porque tienen una cierta orientación de inversión temporal o espacial, según que uno hable de sigma o de tau. Entonces, en el caso que estamos considerando, que estamos calculando la amplitud la amplitud en la botella de Klein, los objetos, estos objetos, tanto las de branas como los orientifolios, llenan todo el espacio, entonces son O9 planos. O sea, estos objetos entre los que se propagan
las cuerdas cerradas llenan todo el espacio y son estos orientifolios que se llaman O9 planos. Como en el caso de las depebranas, estos objetos tienen tensión y carga. En este caso, como son O9 planos, tienen carga de la 10 forma. Entonces, de vuelta, son objetos que tienen una carga de los estados de Ramón-Ramón. Y entonces podemos escribir la función partición, digamos, así como la escribimos insertando el operador omega en la función partición del toro, podemos hacer la transformación al canal árbol, digamos, a la amplitud en el canal árbol, donde la cuerda se propaga entre dos crosscaps o entre dos orientifolios, digamos. Y entonces lo que uno puede ver cuando se hace el cálculo, o sea, hay que hacer el cálculo explícito, acá pongo el resultado, que cuando uno hace la expansión en potencias de Q, el término más bajo, digamos el Q a la 0, es igual a 0, de vuelta porque se cancela el sector bosónico con el sector fermiónico, pero si uno mira en detalle cómo es la cancelación, aparece, bueno, este factor 16 que tiene que ver con el sector fundamental de Ramón, que era degenerado, nos daba este factor 16. Y si uno mira en detalle, digamos, acá se ve que hay divergencias, o sea, hay una integral en L entre 0 e infinito de una constante, o sea, hay una divergencia cuando L tiende a infinito. Se cancela entre el sector de Neveu-Schwarz y en el sector de Ramón, y, digamos, aunque se cancelan, vamos a ver que esto no es suficiente para tener una teoría consistente. Porque si miramos la divergencia, por ejemplo, en el sector de Ramón-Ramón, en la botella de Klein, esta divergencia corresponde a lo que se llama el tadpole en el tadpole de la 10 forma de Ramón-Ramón. O sea, uno puede calcular la amplitud de un operador de vértice de la 10 forma de Ramón-Ramón en lo que se llama el plano proyectivo. O sea, esto que llamamos el cross-cap era básicamente eliminar un disco de la esfera e identificar los lados opuestos del disco. Eso da lo que se conoce como el plano proyectivo. Entonces, si uno coloca un operador de vértice que corresponde a esta 10 forma de Ramón-Ramón en el plano proyectivo, esa amplitud es distinta de 0. Y esta amplitud corresponde a una cuerda cerrada que aparece del vacío o que desaparece en el vacío. O sea, es el operador de vértice de la 10 forma de Ramón-Ramón corresponde a una cuerda cerrada que, digamos, que aparece del vacío en este diagrama. En el espacio de momentos, el propagador no masivo es básicamente la inversa del momento al cuadrado, es proporcional a la inversa del momento al cuadrado, y entonces la conservación de momento requiere que la cuerda cerrada aparezca del vacío con momento 0. O sea, cuando uno calcula la amplitud de un operador de vértice, la conservación de momento dice que el momento tiene que ser igual a 0, y entonces esto implica que el propagador diverge, o sea, porque la cuerda aparece del vacío con momento 0, el propagador de esta cuerda es divergente. Entonces, este es el origen de la divergencia que aparece acá, digamos, si miramos en el sector de Ramón, aparece una divergencia debido a esta 10 forma de Ramón-Ramón. Entonces, si miramos en el canal de cuerda cerrada, entre los dos, digamos, acá hay dos tadpoles que, digamos, podemos pensar que en el límite, cuando L tiende a infinito, la cuerda cerrada está conectando dos tadpoles de cuerda cerrada. Entonces, esto es lo que produce la divergencia, y si pensamos como que en realidad
esto es un estado de Ramón-Ramón que lleva carga de la diezforma de Ramón-Ramón, está acoplado a este orientifolio, a este O9 plano, que está justamente cargado por este campo de Ramón-Ramón, por esta diezforma. Entonces, el acoplamiento, como vimos, a un O9 plano, digamos, con una carga O9, es esta integral sobre la superficie de 10 dimensiones que describe la cuerda, digamos, el O9 plano, del C10. Y lo que sucede es que en la acción, si uno mira la acción, digamos, cuál es la acción que reproduce las interacciones de estos campos, no hay un término cinético para una diezforma, porque en 10 dimensiones lo que sería la fuerza de campo de esta diezforma es digamos, una derivada exterior de C10, es igual a 0, o sea, no hay suficientes índices en 10 dimensiones para construirse una fuerza de campo de la diezforma. Entonces, la ecuación de movimiento para este campo es que la carga sea igual a 0, pero la carga de un O9 plano no puede ser igual a 0. O sea, si hay un O9 plano, el O9 plano tiene carga que es distinta de 0, pero sin embargo, la ecuación de movimiento para el C10 dice que la carga del O9 plano tiene que ser igual a 0. Entonces, esta es la inconsistencia que está indicando que hay que agregar nuevos objetos en la teoría para que la teoría sea consistente. O sea, lo que estoy diciendo es que la presencia de este orientifolio, que está, digamos, que lo podemos pensar como que son los planos entre los que se propaga la cuerda cerrada, la presencia de este orientifolio cargado viola la ecuación de movimiento de la diezforma de Ramón-Ramón. El plano tiene tensión y carga de Ramón-Ramón, entonces lo que hay que hacer es que hay que introducir nuevos objetos en la teoría que tengan tensión y carga de esta diezforma, de manera que la carga total se anule y entonces podemos eliminar la divergencia. Y los objetos que tienen carga de la diezforma de Ramón-Ramón que están faltando son las de branas. O sea, las dp branas, que en este caso serán D9 branas, son objetos que están cargados por Ramón-Ramón. La carga puede ser positiva o negativa, y entonces se pueden tomar que tengan carga negativa de manera de cancelar la carga de los O9 planos, y tenemos ahora la posibilidad de construir una teoría consistente. Entonces voy a explicar cómo es que, digamos, estos objetos, las D9 branas, vamos a tomar n de 9 branas, un número arbitrario n de 9 branas, con la esperanza de hacer que la teoría sea consistente. Entonces vamos a ver si efectivamente incorporando cuerdas abiertas, porque vamos a poner branas, entonces poner branas significa que vamos a poner cuerdas abiertas, tomamos un número arbitrario de cuerdas abiertas, un número arbitrario de branas, y vamos a ver si esto nos permite hacer que la teoría sea consistente. Bueno, si tomamos n de 9 branas, entonces quiere decir que hay n al cuadrado cuerdas abiertas, porque si hay n de branas, hay n cuerdas que pueden tener los dos extremos sobre una única brana. Además, 2 por 1/2 de n por n-1 cuerdas que van entre dos branas distintas. Este factor 2 es por la orientación, o sea, como estamos distinguiendo la orientación, la cuerda puede estar orientada en un sentido o en otro sentido. Entonces, esto hace, digamos, si sumamos n cuerdas con los dos extremos en la misma brana, con n por n-1 cuerdas que tienen sus extremos entre dos branas distintas, tenemos n al cuadrado cuerdas abiertas.
Entonces, vamos a ver la amplitud a un loop para cuerda abierta, era la que habíamos calculado antes. Ahora le vamos a poner el factor n al cuadrado, porque tenemos justamente n al cuadrado cuerdas abiertas. Entonces recuerden que habíamos calculado la amplitud en el cilindro, en el diagrama de un loop de cuerda abierta, tenía esta expresión. Si hacemos la transformación al canal de cuerda cerrada, recordemos que había esta relación entre el parámetro modular del cilindro y el parámetro que aparece en el canal de cuerda cerrada, T es 1 sobre 2L. Entonces, esto en el canal de cuerda cerrada nos va a dar este n al cuadrado. Si hacemos un desarrollo, de vuelta acá vamos a tener que calcular esta amplitud para la cuerda cerrada para propagarse entre las n de branas, donde se originan las cuerdas cerradas, y hasta las n de branas donde se absorben estas cuerdas cerradas. Bueno, cuando se hace ese cálculo y se toma el límite L tendiendo a 0 o L tendiendo a infinito, el término, digamos, el término dominante es el que viene Q a la 0, que es el que está diciendo cuántos estados no masivos hay, ¿no? Entonces acá de vuelta tenemos las divergencias del sector de Neveu-Schwarz y las del sector de Ramón. Se cancelan, pero estas divergencias están viniendo, en este caso, de vuelta de los tadpoles que corresponden al gravitón o al dilatón, que de vuelta corresponden a las amplitudes de un vértice de gravitón o de dilatón, que son vértices de cuerda cerrada, insertados en el disco. O sea, si miramos a nivel, lo que sería, digamos, a nivel árbol de cuerda abierta, la superficie de Riemann de género más bajo era el disco o el plano proyectivo, ¿no? Así como teníamos un infinito, el TAT cross cap, en el caso del plano proyectivo, ahora hay también un infinito en el diagrama del disco que corresponde a la inserción de un gravitón o un dilatón, que son los estados de cuerda cerrada, que aparecen del vacío con momento cero y producen estas divergencias que se llaman tadpoles, es como en el caso de la teoría de campos, ¿no? En el caso de una teoría de campos pasa esto cuando los propagadores tienen momento cero. Entonces, bueno, entonces aparecen de vuelta en el sector de cuerda abierta estas divergencias que tienen que ver con los tadpoles del sector de Neveu-Schwarz y del sector de Ramón, y como tomamos el cociente por omega en el sector de cuerda cerrada, también lo tenemos que tomar en el sector de cuerda abierta. Entonces, si introducimos este operador omega en la traza de la cuerda abierta, se tiene una contribución adicional, que es lo que corresponde a la función de partición de un loop de la banda de Möbius. O sea, recuerden, la banda de Möbius es la superficie que tiene un borde y un cross-cap. O sea, no tiene género cero, tiene un borde y un cross-cap. O sea que contribuye al diagrama de cuerda abierta a un loop. Y entonces, cuando calculamos esta expresión, bueno, incluimos un factor más o menos n, porque recordemos que tenemos n cuerdas abiertas. En el caso de la banda de Möbius, que hay un solo borde, quiere decir que es como si hubiera un solo extremo de la cuerda abierta, por eso se introduce un factor. Ahora voy a lo que a Gosling que está preguntando. Termino un poco esta idea. Incluyo un factor n que tiene que ver con un extremo de la cuerda abierta en la función partición de la franja de Möbius, y entonces de vuelta tiene esta expresión que es básicamente un cero, de nuevo, porque los bosones cancelan los fermiones en una teoría supersimétrica, pero aparece este factor más o menos n. Sí, Gosling.
¿Qué pregunta? Ah, ok. Ah, tengo una duda. ¿Cómo, cómo nosotros podemos visualizar, ver, demostrar que en estas contribuciones eh, de un loop justamente corresponden a este tipo por ejemplo, banda de Mobius o botella de Klein, etcétera? O sea, ¿cómo yo sé que esta contribución o cómo yo me doy cuenta de que esta En contribución realidad, justamente ah, corresponde? o- que corresponde a esto. O sea, en realidad lo que sabemos es que, digamos, si queremos calcular la amplitud a un loop, tenemos que sumar sobre todas las superficies de Riemann que contribuyen a ese loop, ¿no? O sea, Exacto. si estamos en cuerdas abiertas, tenemos que considerar todas las superficies que tienen bordes, y si la teoría es no orientada, tenemos que considerar todas las superficies que tienen en cuenta la orientación. Entonces, bueno, sabemos que, digamos, si queremos calcular una amplitud a un loop, tenemos que sumar sobre todas esas superficies. Y sabemos que, bueno, que si tenemos que tener en cuenta la orientación, el operador que produce la orientación es omega. Entonces, Perfecto. bueno, si introducimos omega en una amplitud, eso significa que hay bordes y por lo tanto eso tiene que corresponder a la banda de Moebius, que tiene un borde y un crosscap. O sea, a un loop es lo único que contribuye. En cambio, si estamos en cuerda cerrada, cuando introducimos omega, estamos introduciendo la orientación y eso simplemente, digamos, eso corresponde a la botella de Klein. O sea, es la única que contribuye a un loop porque tiene dos crosscaps, no tiene bordes y tiene género cero. Claro, claro, entiendo ahora, porque justamente la correspondencia se hace porque es justamente la única expresión que contribuye a un loop. Claro, o sea, sí, digamos, la guía es sumar sobre toda superficie de Riemann que contribuya a ese orden, ¿no? Entonces, bueno, las tenemos todas. Algunas son de cuerda abierta, otras son de cuerda cerrada. Orientación hay que poner omega, que es el que tiene en cuenta la orientación, y entonces, bueno, simplemente se construye así, o sea, se hace la proyección GCO, porque eso ya sabemos que por invariancia modular hay que ponerla. En el caso de la cuerda cerrada, sabemos que por invariancia modular hay que poner la proyección GCO. Ahora vamos a ver por qué hay que ponerla también en el caso de la cuerda abierta, que esto todavía no lo vimos. Ok, chévere, gracias. Ya. Bueno, entonces tenemos la banda de Moebius en el caso, digamos, a un loop, es hacer esta integral en T, en el parámetro modular de la banda de Moebius, y tomar la traza sobre el espacio de Hilbert de la cuerda abierta de este objeto, el operador omega y la proyección GCO. Y en el canal de cuerda, en el canal árbol, bueno, digamos, acá tenemos esta expresión en el canal de un loop y de vuelta, digamos, podemos hacer estas transformaciones para mapear la banda de Moebius en lo que sería el canal árbol, el diagrama a nivel árbol correspondiente a la dualidad cuerda abierta cerrada de la banda de Moebius, es este objeto donde tenemos, digamos, una cuerda cerrada no orientada que se propaga hacia un crosscap en el otro extremo. ¿Ok? Entonces, bueno, usando de vuelta esta relación que hay entre cuerda cerrada y digamos, entre canal de un loop y canal árbol, se puede ver que la relación entre el parámetro modular de la banda de Moebius y lo que sería el equivalente del parámetro modular en el canal de cuerda cerrada, en el canal, perdón, no de cuerda cerrada, sino de árbol, de diagrama árbol, la relación es T igual a 1 sobre 8L. Entonces, la amplitud en la banda de Moebius, en el canal árbol, tiene esta forma. Tenemos más o menos N, porque tenemos N cuerdas abiertas,
que son las que describen el borde, este borde izquierdo, digamos, y tenemos la integral en L que va de 0 hasta infinito, de esta misma contribución de los estados no masivos, y de vuelta acá tenemos las divergencias en el sector de Navier-Schwarz y de Ramón, que se cancelan, pero son divergencias. Entonces, si combinamos las divergencias de la botella de Klein, el cilindro y la banda de Möbius, se puede ver que suman un cuadrado perfecto. O sea, si uno incorpora todos los factores que yo estuve despreciando, porque no hice el cálculo explícito, sino que les dije cuánto daba, entonces, si uno suma todos los diagramas, el n al cuadrado es el diagrama del cilindro, que tenía en cuenta que hay debranas en los dos extremos, ¿no? O sea, se puede pensar en una cuerda cerrada que se traslada entre las debranas en los dos extremos. Luego, en la banda de Möbius, bueno, se puede poner un signo más o menos de este factor por n, más 2 a la 10 por 2 a la menos 6, que esto es de 2 a la... en el caso de la botella de Klein. Entonces, esto se combina en un cuadrado perfecto. N más o menos 2 a la quinta al cuadrado. Entonces, fíjense que si uno elige los signos de manera apropiada, estas divergencias se pueden cancelar. O sea, estos tadpoles se pueden cancelar si n es igual a 32. Y si tomamos el signo menos, o sea, si la contribución de la banda de Möbius tiene un signo menos. Entonces, esto lo que significa es que, digamos, podemos elegir la carga del orientifolio, del O9 plano, igual a menos 32 veces la carga de las debranas, y entonces se cancela la carga de la diaforma de Ramón, las 32, con la carga de las 32 de 9 branas del sector de cuerda abierta. Y esto, digamos, esquemáticamente, lo que se puede ver en la figura es que estos son los tadpoles del cilindro, cancelan con los dos tadpoles de la banda de Möbius, acá poniendo el cross-cap en un extremo o en el otro extremo, los ponemos dos veces, y los tadpoles de la botella de Klein. Todo esto se combina en un cuadrado perfecto que se puede hacer igual a 0 si se toma el signo menos para la carga de las debranas. ¿Ok? Entonces, bueno, resumiendo, el cociente por la inversión de paridad de la cuerda 2B, o por la orientación de la cuerda 2B, se puede hacer consistente a un loop si uno agrega 32 de 9 branas y las cuerdas abiertas consistentes con la incorporación de las 9 branas. Entonces, esta teoría de supercuerdas en 10 dimensiones contiene cuerdas no orientadas, cerradas y abiertas. Y el espectro no masivo, esto es lo que se llama la supercuerda tipo 1, el espectro no masivo se puede ver de las funciones de partición con la inserción de este operador paridad en las amplitudes de cuerda abierta y de cuerda cerrada. Entonces, en el sector de cuerda cerrada tenemos los estados que son pares de derecha e izquierda en el sector Navier-Schwarz y los que son impares en el sector de Ramón-Ramón. Y esto, como habíamos visto, nos deja el dilatón, el gravitón y el tensor antisimétrico que viene del sector Ramón-Ramón, en este caso. O sea, el campo B, el tensor antisimétrico del sector de Navier-Schwarz, es eliminado por la proyección de paridad, la proyección de orientación, pero queda la dos forma del sector de Ramón-Ramón. O sea que esto es de vuelta el sector gravitatorio universal que aparece en toda teoría de cuerdas. Y en el sector fermiónico, el operador
proyección, la proyección, digamos, por orientación de la hoja de mundo, lo que deja es una combinación del sector de Neveu-Schwarz-Ramond con el Ramond-Neveu-Schwarz. O sea, básicamente toma un producto, una combinación simétrica del Neveu-Schwarz-Ramond con el Ramond-Neveu-Schwarz, y en esta combinación sobrevive un solo dilatino y un solo gravitino. O sea que la proyección omega redujo la supersimetría de la supercuerda tipo 2b de 2 a 1, queda un solo gravitino. Este es el espectro no masivo de la supercuerda tipo 1. En el sector de cuerda abierta, antes de hacer la proyección por el orientifolio, quedan 32 de 9 branas que tienen bosones de gauge con 8 grados de libertad. Son básicamente los estados que son los vectores que aparecen en el espectro de la cuerda abierta. Tienen 8 grados de libertad, y sus compañeros supersimétricos, que son los gauginos, que son fermiones de Majorana-Weil, que también tienen 8 grados de libertad. O sea que antes de hacer la proyección de orientación, tenemos el multiplete vectorial de supersimetría n igual a 1 en 10 dimensiones. Al hacer la proyección omega, esto da un medio de n por n menos 1, o sea, si tenemos 32 de branas, un medio de n por n menos 1 da 496 grados de libertad reales de un campo de gauge de SO32, y el sector de Ramond da los grados de libertad no masivos del gaugino. Entonces, el espectro no masivo del sector de cuerda abierta con la proyección omega en la cuerda tipo 1 da 496 bosones de gauge y 496 fermiones, que son los compañeros supersimétricos de los bosones de gauge. Bueno, entonces esto da la contribución del sector no masivo a la supercuerda tipo 2A, perdón, a la supercuerda tipo 1. Y después hay, por supuesto, todo un número infinito de estados masivos, como en todas las teorías de cuerdas. O sea, hay un cierto sector no masivo que corresponde a las supergravedades n igual a 1 o n igual a 2 en 10 dimensiones, y luego hay todo un número infinito, una torre infinita de estados masivos. Bueno, entonces voy a terminar. O sea, lo que vimos hasta ahora en todas esta serie de 5 charlas, vimos con todo el detalle que se puede en el tiempo disponible, básicamente las supercuerdas tipo 2A, tipo 2B, las cuerdas heteróticas con grupo de gauge E8 por E8, SO32, y las supercuerdas tipo 1. Vimos, digamos, esto es lo que se conoce como las 5 teorías perturbativas de supercuerdas. Y entonces ahora quiero muy brevemente decir algo sobre las acciones efectivas de bajas energías de estas teorías. Son teorías efectivas de campos que reproducen las interacciones de los estados no masivos de estas teorías que hemos estado viendo. Entonces, a bajas energías, la teoría de cuerdas tiene una descripción en términos de una teoría efectiva de campos. O sea, para esta teoría de campos, la teoría de cuerdas lo que hace es básicamente proveer un cutoff natural, que es la escala de la cuerda, por encima del cual la descripción de la teoría de campos ya no vale. Y, digamos, del punto de vista de las bajas energías, la teoría de cuerdas completa es lo que provee la descripción ultravioleta de la teoría. O sea, digamos, decimos que la teoría de cuerdas es una teoría consistente de gravedad cuántica, porque la teoría no tiene infinitos
no tiene anomalías, como estuvimos viendo. Y la teoría lo que hace es completar, provee la completitud ultravioleta de lo que sería una teoría de campos de partículas puntuales que describen la interacción de los estados no masivos de la cuerda en el límite de bajas energías. O sea, vimos que hay básicamente dos expansiones perturbativas de la teoría de cuerdas. En realidad lo que estuvimos viendo es una expansión perturbativa que era la expansión básicamente en el número de Euler de las cuerdas. O sea, vimos que el acoplamiento de la cuerda es básicamente la exponencial del número de Euler, que cuenta las superficies de Riemann a cada orden de perturbación, y este acoplamiento cuenta los loops de cuerdas, o sea, cuántos loops en la teoría de cuerdas. A bajas energías, acoplamiento a bajas energías va a ser esta constante alfa prima, que es básicamente la inversa de la tensión de la cuerda, y que vamos a ver que cuenta el número de derivadas de los campos a bajas energías. O sea, a bajas energías vamos a tener otra constante de acoplamiento, que es alfa prima, que básicamente cuenta el número de derivadas de los campos que aparecen a bajas energías. O sea, bajas energías significa energías por debajo de la escala de la cuerda. O sea, la escala de la cuerda se supone que es una escala del orden de la escala de Planck o de la escala de gran unificación, según la teoría fenomenológica que uno esté mirando. Pero bajas energías significa energías por debajo de esas escalas. Entonces, a bajas energías, las excitaciones masivas de las cuerdas no se pueden producir. Recuerden que las masas de los estados que estábamos construyendo, siempre teníamos este factor alfa prima por m al cuadrado, ¿no? Entonces, los estados masivos de la cuerda tienen masas del orden de la longitud de la cuerda, del orden de la escala de la cuerda. Entonces, a bajas energías, los estados masivos no se pueden producir y solo nos quedamos con las colisiones o las interacciones de los estados no masivos. La contribución en las líneas internas de Feynman está suprimida por potencias de alfa prima por el momento al cuadrado de los estados externos. ¿Okay? Entonces, los estados no masivos contribuyen en las líneas internas de potencias de alfa prima por cal cuadrado. Entonces, en el límite en que alfa prima tiende a 0, tenemos una descripción solo de los estados no masivos. Hay varios métodos para calcular cuál es la contribución de los estados no masivos a bajas energías. Un método es calcular amplitudes de scattering de estados de cuerdas. En la teoría de cuerdas uno calcula amplitudes de scattering de estados no masivos y luego se construye la matriz S de esos estados. Luego se construye un lagrangiano de teoría de campos que tenga los campos que corresponden a los estados que estamos escatereando en la teoría de cuerdas y los construye los distintos términos en el lagrangiano, de manera que la amplitud de scattering en la teoría de campos reproduzca. O sea, básicamente este es el método que se usó en la década de los 80 para construir las acciones efectivas de bajas energías. Y otro método que también se usó en esos años fue usar la simetría conforme, o sea, usar las funciones beta del grupo de renormalización cuando uno pone la teoría de cuerdas en backgrounds de los campos no masivos de la cuerda. Se rompe la invariancia conforme de la teoría y la invariancia conforme se recupera cuando las funciones beta del grupo de renormalización son iguales a 0. Esas funciones beta del grupo de renormalización se pueden interpretar como las ecuaciones de movimiento de los campos no masivos de las cuerdas
y entonces, bueno, esa es otra manera de construirse las acciones efectivas de bajas energías. Otra manera es utilizar las simetrías de las teorías de cuerdas y las dualidades para construirse acciones de partículas, acciones efectivas de campos de partículas que tengan las mismas simetrías que la teoría de cuerdas. Bueno, son distintos métodos que se han usado, se siguen usando para calcular las amplitudes de scattering. Y entonces, por ejemplo, en el sector gravitatorio universal, que es el que está en todas las teorías de cuerdas, a bajas energías, la acción efectiva en 10 dimensiones tiene esta expresión, o sea, es la integral en las 10 dimensiones del espacio-tiempo de, bueno, la raíz del determinante de la métrica, esta G es la métrica del espacio-tiempo en 10 dimensiones. Tenemos el término de Einstein, o sea, el escalar de curvatura sobre al cuadrado. Luego tenemos un término donde aparece la fuerza de campo de la dos forma, que es básicamente la derivada mu de nu rho totalmente antisimetrizado. Esta es la fuerza de campo del tensor antisimétrico. Aparece este h al cuadrado con una exponencial de este d, que es el dilatón. O sea, recuerden que los estados no masivos en el sector gravitatorio universal eran el gravitón, el dilatón y el tensor antisimétrico. Y la contribución del tensor antisimétrico es básicamente un término G mu nu por derivada mu del dilatón por derivada nu del dilatón. Y estos coeficientes que aparecen acá son coeficientes que quedan unívocamente determinados por cualquiera de los métodos que comenté recién para calcular estas acciones efectivas, determinan estos coeficientes. En particular, la supersimetría, o sea, si uno quiere construirse una teoría supersimétrica en espacio-tiempo en 10 dimensiones, que tenga este contenido de campos, básicamente la supersimetría fija estos coeficientes a tener estos valores de -1/6 y -1/2. Hay también otras simetrías que fijan estos coeficientes, que son, por ejemplo, la simetría de T-dualidad, fija también estos valores para los coeficientes. O sea, fíjense que en una teoría de campos cualquiera que contenga gravedad, tensor antisimétrico y dilatón, en principio estos coeficientes, si uno solo pide invariancia por difiomorfismos e invariancia de Gauge, en principio estos coeficientes pueden tomar cualquier valor porque cada uno de estos términos por separado es invariante frente a las transformaciones, frente a transformaciones de Gauge o transformaciones de difiomorfismos en 10 dimensiones. Pero si uno pide invariancia de supersimetría o invariancia de T-dualidad, estos coeficientes quedan fijos a estos valores, que son justamente los valores que se obtienen al calcular amplitudes de scattering de estados de cuerdas. Bueno, uno puede hacer transformaciones de estos campos, o sea, uno puede redefinirlos, porque, digamos, si uno piensa, digamos, hay un teorema que dice que la matriz S es invariante frente a redefiniciones de campos, entonces una métrica G mu nu, una matriz S no la puede distinguir de una métrica que sea G mu nu por un exponencial del dilatón por G mu nu. También uno puede rescalear el tensor antisimétrico y el dilatón por ciertos factores, y entonces la acción se puede reescribir de esta otra manera. O sea, de esta manera es lo que se conoce como el marco de la cuerda, o sea, la expresión que mostré antes, que está acá, que tiene el término de Einstein de la misma manera que en la acción de Einstein-Hilbert, se llama el marco de Einstein, y con estas redefiniciones la podemos reescribir esa acción en lo que se conoce como el marco de la cuerda. Fíjense que el marco de la cuerda tiene esta medida que aparece la exponencial de -2 veces el dilatón, y esto corresponde a lo que sería, digamos, la característica de Euler
de la esfera, que era -2, si se acuerdan, la característica de Euler de la esfera, y el dilatón, yo les había dicho que se podía identificar con la constante de acoplamiento de la cuerda. Bueno, este es uno de los muchísimos temas que quedaron afuera de este curso, básicamente por falta de tiempo, pero digamos, se puede justificar que aparezca este término a nivel árbol, es la constante de acoplamiento de nivel árbol de la cuerda, la exponencial de -2 veces el dilatón, y entonces acá aparecen estos factores, escalar de curvatura, el término cinético del tensor antisimétrico y el término cinético del dilatón con estos factores. Y aparecen además toda una corrección, un número infinito de correcciones a estos términos, que son todos términos con dos derivadas, pero aparecen términos con orden superior en derivadas, por ejemplo, términos del tensor de Riemann al cuadrado, al primer orden en alfa prima, o términos de tensor de Riemann a la cuarta, a orden alfa prima al cubo. O sea, aparece toda una serie infinita de términos en derivadas superiores de los campos, que corresponden a hacer interactuar más y más estados no masivos de las cuerdas. Entonces, para terminar, me voy a referir simplemente a las acciones efectivas de los modos no masivos de las cuerdas en 10 dimensiones que construimos en el curso. Tenemos a bajas energías la teoría de tipo 2A, la supercuerda de tipo 2A, el límite de bajas energías es la supergravedad tipo 2A, que es una teoría no quiral con dos supersimetrías en espacio-tiempo. La teoría de tipo 2B a bajas energías es la supergravedad tipo 2B, que es una teoría quiral, con la misma quiralidad a izquierda y a derecha, con dos supergravedades. La supergravedad tipo 1 es una teoría quiral con supersimetría espacio-tiempo, con una supersimetría espacio-tiempo, acoplada a Super Yang-Mills con grupo de gauge SO32. Esto queda determinado por la cancelación de los tadpoles, en el caso de la supercuerda tipo 1, y dos supergravedades heteróticas que tienen una supersimetría, porque tienen solo supersimetría en el sector derecho, que están acopladas a Yang-Mills con grupo de gauge SO32 o E8 por E8, y estos grupos, recuerden que quedaban determinados por la invariancia modular en el sector de la cuerda bosónica de la cuerda heterótica, donde uno tenía que compactificar las 16 dimensiones extra para quedarse con una teoría en 10 dimensiones. Bueno, nada, simplemente para terminar, decir que, digamos, la supersimetría determina completamente la teoría bajas energías y enfatizar que estas teorías no existen como teorías cuánticas de campo en 10 dimensiones, son teorías inconsistentes como teorías de campos. Si uno quiere tener una teoría cuántica consistente de gravedad, tiene que apelar a la teoría de cuerdas completas, que representa la completitud ultravioleta de estas teorías de campos. Y por último decir que además de estas 5 teorías en 10 dimensiones, hay una teoría de supergravedad que tiene una supersimetría en 11 dimensiones, que es una teoría que cuando uno la compactifica en un círculo, obtiene la teoría de supergravedad tipo 2A, y entonces por eso se piensa que esta teoría tiene realmente algo que ver con lo que sería una formulación completa de la teoría de cuerdas, que incluya también aspectos no perturbativos, no como solo los aspectos perturbativos que estuvimos viendo, y entonces, bueno, se llega a esta formulación que se conoce como teoría M, que es una teoría que está en construcción, que no se conoce todavía completamente, pero que sí se sabe que en algunos de sus límites se encuentran estas 5 teorías que estuvimos viendo de manera perturbativa y esta teoría de supergravedad en 11 dimensiones. Bueno, creo que esto es todo lo que tengo para decir.
Así que ahora escucho preguntas.